El 11 de septiembre de 1973 fue un día que marcó la historia de Chile. A 50 años del golpe de Estado cívico-militar, podemos dar fe que esa historia se sigue contando. En este podcast compartiremos el testimonio de 50 mujeres sobre ese día imborrable. En Conversas creemos en las palabras y las ponemos al servicio de quien las necesite. Con ustedes, 50 voces de un golpe. Nuestra contribución a la memoria de nuestro país. Yo soy Verónica Matus Madrid, tenía 22 años, era una estudiante de Derecho, estaba terminando la carrera, el golpe fue en septiembre y yo egresé en enero de ese año porque se alargó el periodo de la facultad. El día del golpe fue muy... decir que fue muy duro es como nada, es como un golpe. Es un golpe, es algo que te da vuelta, que te deja en el aire. Yo militaba en un partido que se llamaba la Izquierda Cristiana y sabíamos que la situación era dura, se decía que el golpe venía, de hecho muchos habíamos pasado a la clandestinidad como en el tiempo anterior. Yo soy hija de un militar, mi padre era coronel y estaba en servicio activo en ese tiempo. Y mi casa era una casa muy abierta, entonces tenía una amiga cuyos padres eran muy momios, decíamos en ese tiempo, muy conservadores, muy de derecha. Y vivía en la casa conmigo. Entonces salíamos juntos porque habían habido muchas manifestaciones, habían huelgas, qué sé yo, entonces íbamos de trabajo voluntario en distintos lados. Ese día, el 11 de septiembre, iba a ser la elección del centro de alumnos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. Entonces con esta amiga que estaba en la casa, habíamos acordado que ella me iba a acompañar porque iban a ser las elecciones que nunca más se hicieron, por supuesto. Entonces mi padre estaba acuartelado y le cambiaron la hora del acuartelamiento. Y él dice, eso es muy raro, una contraorden no se da así. Dice que venga el chofer a buscarlo a la misma hora que debía ir a buscarlo. Y mi padre salió a las 6 de la mañana, nosotros estábamos durmiendo. Y como a las 7:30, llama a la casa y dice, el golpe de Estado en serio, que se cuiden, que la Vera se cuide. Le dice mi madre. Entonces con mi amiga, tiene una cosa tan bonita de los tiempos, de cómo éramos, cómo creíamos. Como militábamos juntas, nosotros teníamos un colectivo. Entonces pensábamos que si venía el golpe, porque la amenaza era el golpe y venía la guerra civil y qué sé yo, entonces nosotros nos habían enseñado que podíamos sobrevivir si teníamos unas determinadas calorías en el cuerpo. Entonces primero le robamos a mi mamá de la despensa todos los tarros de leche condensada que había. Y me acuerdo que tenía un bolso redondo, de esos que se amarra hacia arriba, y entonces yo llevaba 3 tarros, mi amiga llevaba otros 3 tarros, todo lo que tenía calorías. Y salimos de la casa, supermercado que estaba cerrado, que había desabastecimiento, que había cola, se abrió y había de todo. Nosotros vivíamos en Américo Vespucio con Isabel la Católica, que es un barrio bien de derecha ahí en Las Condes, y entonces salía la gente con banderas y camionetas y qué sé yo, y el supermercado abierto. Se nos ocurrió comprar vitamina C. Eso nunca se me olvida, porque suponía que íbamos a vivir más tiempo, porque ya teníamos las calorías y además vitamina C. Entonces, esas cosas que son absolutamente de niños. Pero, entonces imagínate, nosotros salimos con esto, y yo me acuerdo tan bien que llegamos a la esquina de Bilbao con Américo Vespucio y había un kiosco. Y entonces le digo, este es un día histórico, compremos el diario. Y compramos un diario. Creo que existía, se llamaba La Prensa, no me acuerdo, pero era un diario como, no era el Mercurio, eso es lo que me acuerdo. Y compramos ese, me acuerdo tan bien, pantalones pata elefante, las dos disfrazadas igual de izquierdistas, ¿me entendí? Con nuestros respectivos ponchos. No pasaba locomoción, hicimos dedo. Y llegamos a la Plaza Italia. La Plaza Italia estaba rodeada de militares con esas tenías de campaña, con esas... Me acuerdo que usaban unos brazaletes que eran como con unas tortuguitas, según yo. Pero eran, toda esta cosa que es como color milico, pero encima con unas tortuguitas así como amarillas, celeste. Una cosa que contrastaba mucho. Entonces estaba lleno y estaban como llenos de camiones y expandiéndose. Entonces el señor que nos llevó nos dejó ahí. Entonces, por supuesto, que tratamos de cruzar a la Escuela de Derecho. Cruzamos la Costanera, la escuela estaba cerrada machote. Había muy poca gente en las calles y entonces sentimos una balacera y nos devolvimos. Y ahí al comienzo del parque forestal está la fuente alemana,
no la de los Lomitos, la Puente Alemán. Y yo recuerdo de ahí, de haber corrido con un grupo que no era muy grande, habremos sido unas 20, 30 personas que corrimos como hasta hacia el mercado, hasta el mercado, porque habían balaceras, no sabíamos de a dónde, cómo. O sea, una cosa era haber visto y haber recibido una bomba lacrimógena una vez, 3 veces, habría estado cerca yo en mi vida en las protestas antes, pero balacera. Entonces imagínate corriendo. Me acuerdo que una señora al lado mío decía que ella había salido a comprar un regalo al nieto. Y ya estábamos como cerca del mercado y entonces ahí nos separamos del grupo. Me acuerdo de esas cosas que uno locas nomás. Venía un auto con un cartel de Chilecta. Yo abrí la puerta y nos subimos atrás. El chofer no dijo nada, iba en el asiento de adelante y dijo, yo voy a Renca. Bien, y las dos nos subimos atrás. Yo me acuerdo que yo decía, yo no conocía Renca, era primavera, entonces el cerro estaba como verde. Y entonces el tipo dice, ¿y ustedes dónde van? Al centro. Llegamos como muy cerca de Renca, haber sido, porque yo recuerdo, porque ahí hay un cerro. Y el tipo dice, voy a volver al centro. El tipo vuelve y nos deja como en Cienfuegos. La Izquierda Cristiana tenía su sede en Cienfuegos 15. La CUT estaba al frente. Y entonces nos bajamos. El tipo, nunca supimos, muchas gracias, ni una palabra más, o sea, pero imagínate todo el trayecto como desde el mercado a Renca, de Renca de vuelta. Y entonces ahí vimos, en la Izquierda Cristiana habían unos compañeros que estaban quemando unos papeles, empezamos a ver los tanques que estaban así como a una cuadra, estaba la CUT, un poquito menos de donde está esta sede. Y entonces entramos, ayudamos a quemar lo que quedaba. Ya a esa hora empezamos a sentir los aviones. Y entonces nos dicen, ya, hay que irse inmediatamente. Y nos pasan unos cartuchos de papel, con muchas cosas, no pesaban mucho. Ni preguntamos lo que llevábamos. Y nos dieron una dirección donde teníamos que irnos, que quedaba en la calle Santa Victoria. Eso queda como con la avenida Mata. Era como cruzando la avenida Mata y en ese tiempo se estaba construyendo el Parque O'Higgins. Entonces, todo esto, imagínate con 2 cartuchos, estas 2 mujeres, más la leche condensada y todas las cosas que llevamos en los bolsos, corriendo. Teníamos que cruzar ahí y volver un poquito para llegar a la calle Santa Victoria. Eran unos departamentos que quedaban ahí en la avenida Mata. Y llegamos ahí había bastante gente escondida. Y se supone que había que esperar instrucciones para ver qué es lo que hacíamos. Anunciaron que el toque de queda iba a ser a las 4 de la tarde, creo, primero, y después lo corrieron a las 6. Y me acuerdo que pedí el teléfono, llamé a mi mamá para decirle que quemara el carnet del partido donde lo tenía guardado en la casa. Y me dijo, cuídate mucho nomás. Entonces cuando dijeron que el toque de queda iba a ser a las 6, volví a llamar y le pregunté si me podía ir a la casa de mi abuela, que vivía en Miguel Claro con Sucre. Y entonces ahí mi tío me iba a dejar en auto a la casa de mi mamá. Y entonces mi mamá me dice que la llame en 10 minutos, me dice que ok, que me vaya. Y salimos. Deben haber sido, no sé, las 3:30, algo así, porque llegamos a la casa como 25 para las 6, la casa de mi abuela. Todo ese camino, de la avenida Mata hasta acá, hasta Ñuñoa, había que cruzar. Hay una parte por ahí donde había un regimiento también que se llamaba Regimiento Porvenir, y tú sentías las balaceras, no había nadie, no caminaba nadie en las calles. Y entonces habían dado orden de embanderar la ciudad. Y lo más impresionante era que la gente ponía en las puertas las banderas que el diario La Nación había repartido una semana antes, para el 4 de septiembre, cuando se celebró el triunfo de Allende. O sea, ¿cómo tiene que haber sido el miedo? Y yo pensaba, esa gente que sacó el diario, porque si tú recibías La Nación, que era el diario en ese tiempo, era el diario del gobierno, y esa gente sacaba el diario y lo ponía en la puerta de su casa. Y el día empezó a nublarse, me acuerdo. No hacía ni frío ni calor. Bueno, nos habíamos desencillado ya habíamos sacado los tarros y todas esas cosas, se las dejamos ahí en esa casa. Y llegamos a Miguel Claro. Me acuerdo que mi tía, que no cachaba nada del balcón, decía, estas son comunistas. Y mi tío estaba arriba del auto listo para subirnos y partir a dejarnos, porque si no, no alcanzaba a volver. Eran otros tiempos. Yo creo que ni la gente, nosotros, la gente izquierda de ninguna manera, y la gente derecha, nunca nadie se imaginó lo que era un golpe de Estado. O sea, estoy segura que esa tía, cuando gritaba esas son comunistas, nunca jamás pensó que nos podían detener, que podían hasta fusilarte. Era muy impresionante, porque imagínate tú que vas a un país
O sea, vas a la calle tuya, en tu vecindario, qué sé yo, y de repente tu vecina, que tú la saludas todos los días, y tu familia, y qué sé yo, te ve como una enemiga. Y eso es el miedo. ¿Cómo estalla el miedo? O sea, a partir de los bandos, a partir del copamiento de la ciudad, a partir de saber o de ver cómo sacaban a la gente de una casa u otra, o de una oficina u otra. ¿Qué hace? Que esto se divide en dos, y hay buenos y hay malos. Y eso, la gente izquierda no lo imaginamos nunca. Y yo creo que mucha gente derecha tampoco, salvo los que estaban absolutamente comprometidos y que tenían la voluntad de exterminio. Entonces, bueno, de ahí fue a dejar a la casa. Llegué a la casa, estaba mi mamá. Por supuesto, mi papá está acuartelado. Había dicho que iba a llamar en la noche. Y entonces empiezan las conversaciones con los compañeros de universidad. Recibo una llamada a un compañero que estaba en Cristalerías Chile, ahí hubo varios muertos, y que ya les anuncian que van a venir los militares. Entonces imagínate tratando de llamar para que por favor que yo le avisara cualquier cosa, que supiera después a la mamá, para que supiera que estaba ahí, qué sé yo. Pero tampoco era porque te imaginabas que te podían hacer desaparecer, era porque no sabías. Es como que se quebró toda la normalidad, así, en un segundo. Mi padre llamó en la noche y cuenta que él ve la crueldad del soldado chileno, sabe, él está en el Ministerio de Defensa, y entonces me acuerdo que comenta de ver cómo llega la gente con el saqueo de la moneda. O sea, después del incendio, los soldados que estaban ahí sacan cosas, qué sé yo, y vuelven, y algo de eso él ve. Eso fue el martes, después el miércoles todo el día encerrado en la casa, como que el jueves empezó a llenarse la casa, empezaron a volver los compañeros, los que vivían más cerca, qué sé yo, a saber de cada uno. Mi padre regresó por primera vez el jueves. Nosotras, por supuesto, que teníamos muchos amigos de izquierda, mi papá también tenía. Entonces ya sabíamos, por ejemplo, que Carlos Matus, que fue ministro de Allende, que era el presidente del Banco Central, él fue a dejar la llave de su oficina y lo toman detenido y no se sabía dónde estaba. Después supimos que lo habían llevado a la isla Dawson. Entonces, o sea, la ingenuidad, o sea, imagínate el señor que era presidente del Banco Central, que había sido ministro del gobierno de Allende, piensa que hay que devolver la llave de la oficina. Y va y lo hace, y ahí lo tienen, y la Mary Jean, la mujer, y los hijos buscándolo por 10 días, no teníamos idea dónde estaban. Bueno, entonces el golpe es eso, es un golpe a tus modos de convivir, a las relaciones que tenía, y de ahí para adelante todo cambia. O sea, ya no puedes mirar a la gente con confianza. La Facultad de Derecho de la Chile era la cuna de Patria y Libertad. Entonces había mucha gente de derecha. Fue una de las primeras en abrirse. Yo estimo que haber sido unos 7, no más de 10 días después del golpe. Y en la Escuela de Derecho había una fila, una cola de gente en toda la escalera. Hay un hall central y una escalera muy grande que lleva al segundo piso. Yo entro y pregunto, ¿y qué es lo que es esto? No, es para delatar. ¿Qué es eso? ¿Qué es delatar? No, aquí están diciendo a la gente que es comunista y... Imagínate, en una escuela de Derecho primero. Habían nombrado, entre comillas, un fiscal. Nunca hubo ninguna investigación, nada, ¿me entiendes? Sino que era una cola donde se recibían delaciones. ¿Cómo tú puedes delatar a un compañero de curso porque piensa distinto? O sea, el golpe te fractura la convivencia. No hay nada que te pueda... No hay una palabra que te pueda nombrar lo que eso significa. Es un despojo, pero un despojo de lo que sientes, de lo que piensas, porque hay miedo y tú te das cuenta que hay miedo. «50 voces de un golpe» es una idea original de Conversas, Oficina de Comunicaciones. Diseño sonoro, Francisca Alguier. Diseño gráfico, Constanza Fernández. Voz, Carolina Villanueva. Producción de entrevistas, equipo de periodistas de Conversas. Nuestros agradecimientos a todas las mujeres que generosamente quisieron ser parte de este trabajo, que busca